narcotráfico utilizaron su nombre para ingresar al Congreso. Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, visitará nuestro país el próximo 1 y 2 de junio. Mauricio Wright sigue a la espera de algunas piezas para tener su plantel lo más completo posible. En esta edición conoceremos la historia de una enfermera que trabaja desde la primera línea contra la COVID-19. China arremetió este jueves contra la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses, después de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes de la COVID-19. La legisladora Zoila Bolio cree que personas involucradas en el presunto caso de narcotráfico utilizaron su nombre para ingresar al Congreso. Ella niega haber recibido a alguno de los investigados, por lo que descartó renunciar a las comisiones legislativas que investigan estos temas. La diputada independiente Zoila Bolio negó rotundamente haber sostenido una reunión en el 2018 con un hombre de apellidos Cartín Herrera, quien fue investigado por supuesto narcotráfico. Bolio asegura que pese a estar en la bitácora del ingreso en la Asamblea Legislativa en ese momento, este hombre nunca llegó a su despacho, ni mucho menos se reunió con ella, por lo que cree que solamente utilizaron su nombre para poder ingresar al edificio del Congreso. Es que no tengo por qué renunciar, es que sería como aceptar algo, pero yo no puedo renunciar porque un tipo que está muerto diga en la puerta que iba a ir a mi despacho. Es que vea con el caso de Ivonne, el tipo dijo que iba para donde ella y lo que hizo fue llegar a preguntar el correo electrónico de ella, nunca se reunió con ella tampoco. Entonces, o sea, realmente no existe motivo moral o ético de mi parte que yo diga, uy, qué torta, sí, yo me reuní con este tipo en el 2018 y tengo que renunciar. O sea, no existe porque nunca lo conocí, no sé quién es, nunca hablé con él, nunca intercambié un correo, no tengo un WhatsApp. Entonces, solo porque él en la puerta utilizó mi nombre para ingresar, como pudo utilizar el nombre de cualquiera de los 57, eso no es motivo. El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, reconoció problemas en los controles de ingreso al antiguo edificio de la Asamblea Legislativa. Pero perfectamente esa persona, claro, pudo haber dicho porque está registrado que llegó a la oficina de ella, pero perfectamente pudo no haber llegado. La persona dice que va al despacho y se mete a otro despacho, por ejemplo, o se mete a una comisión, o se mete al baño. En fin, hay una serie ahí de posibilidades que juegan, que es muy complejo, ¿verdad? No es un asunto así tan fácil de verlo tan simple del control de las personas. Repito, la cantidad de gente que ingresa aquí es enorme, o ingresaba en tiempos normales, ¿verdad? Bolio, quien preside la comisión especial que se creó para investigar la posible penetración del narcotráfico en las municipalidades y partidos políticos, explicó que este tema no se podrá investigar en dicha comisión, pero sí en la de seguridad y narcotráfico. Tendría que el plenario cambiar el objetivo de la comisión para que nosotros nos podamos salir de ese marco, pero la moción aprobada por unanimidad es el mandato que nos da a nosotros y de ahí nosotros no podemos cambiarnos. En seguridad y narcotráfico se podría crear otra comisión o mini comisión con objetivos específicos en este sentido totalmente. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico se instalará esta misma tarde. La Municipalidad de San José canceló el espectáculo con drones que tenía preparado para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Sin embargo, para el 15 de septiembre, en el Estadio Nacional mantiene un gran espectáculo cultural que hará un recuento de los 200 años de nuestra historia nacional. Ante la polémica que se presentó en torno al espectáculo de drones para la celebración del Bicentenario de la Independencia, la Municipalidad de San José informó que canceló el evento. Como evento complementario se había previsto la posibilidad de ofrecer un espectáculo de drones que ha llamado la atención en otras ciudades y en otras celebraciones en distintas partes del mundo. Sin embargo, en las últimas horas este tema ha provocado una polémica. Hemos escuchado con atención opiniones negativas, contrarias, voces disidentes con relación a este evento, y nos parece que la celebración del Bicentenario es un momento para que nos unamos, no para que nos dividamos.
El alcalde Josefino manifestó que para este 15 de septiembre planificaron y coordinaron diversos actos cívicos y culturales que se desarrollarán desde muy tempranas horas del día, siendo un recuento de los 200 años de vida independiente que se presentará en el Estadio Nacional. En este evento inclusivo participarán cerca de 500 personas, entre actores, músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y bandas que han participado en el Festival de la Luz, además bailarines, técnicos de sonido y luces y más. El reconocido dramaturgo costarricense Jorge Arroyo es quien tiene a cargo la elaboración del guión de este evento cultural. El dolor de cabeza es el efecto secundario más común posterior a la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica, tanto con AstraZeneca como con Pfizer-BioNTech. En el caso de Pfizer-BioNTech, hasta un 17% de las personas dice haber sufrido dolor de cabeza, seguido por el dolor en el punto de la aplicación, trastornos generales como fatiga, cansancio y fiebre, así como dolor muscular y de las articulaciones, mientras que para quienes se han aplicado la vacuna de AstraZeneca, el 32% de los casos reportaron dolor de cabeza, un 23% dijo sentir trastorno general de fiebre y un 13% dolor en el brazo. Desde el inicio de la vacunación hasta el 30 de abril de este año, el Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud recibió 3 eventos de especial interés: un síndrome de Guillain-Barré, una miocarditis y una flebitis. Adicionalmente, recibió 14 notificaciones clasificadas como graves, todas registradas posterior a la vacunación con Pfizer-BioNTech, y el Ministerio de Salud realiza una valoración permanente de los eventos notificados en Costa Rica tras la vacunación contra la COVID-19. Desde el 24 de diciembre de 2020, que dio inicio a la vacunación en nuestro país, al 2 de mayo del 2021, se han recibido un total de 3.448 notificaciones con la vacuna de Pfizer-BioNTech, de los cuales se han analizado 3.291 notificaciones. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, desde el 19 de abril, que inició su aplicación en nuestro país, se han recibido un total de 88 reportes, de los cuales se han analizado 53 notificaciones. Del total de personas vacunadas, el 0.4% han reportado algún tipo de evento, siendo la mayoría de los casos en mujeres y dentro del rango de edad entre 30 y 39 años. La Comisión de Jurídicos dará prioridad al proyecto que busca levantar la inmunidad en caso de que cometan algún delito. La presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Franji Nicolás, aseguró que esta comisión es una de las que tiene más proyectos de ley pendientes de revisar. Nicolás aseguró que a uno de los que le dará prioridad será al relacionado con el régimen sancionatorio para los diputados que cometan algún delito. El tema de probidad mencionaba que había una deuda pendiente de parte de este Congreso de buscar un mecanismo sancionatorio para los diputados, para que pudieran rendir cuentas, para que hubiesen canales de mayor transparencia. Este proyecto, han habido esfuerzos, uno por parte de la compañera Yorleni, de la Fracción de Liberación Nacional, y otra por parte de Carolina Hidalgo y del compañero Villalta. El proyecto que en este momento está bastante más encaminado desde la Comisión de Jurídicos es el proyecto de José María Villalta y de la compañera Carolina Hidalgo, pero sobre todo busca mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia por parte de este Congreso y sobre todo de legisladores. Otros proyectos que analizarán en dicha comisión son el de impuesto a las casas de lujo e impuestos a las cooperativas. Algunos diputados tenemos preocupación en cuanto al contenido o propósitos o posiciones desmedidas que van contenidas en esos proyectos. Se encuentran 3 proyectos del FMI. Uno de ellos es el que busca ponerle impuestos a los billetes de la lotería. Otro es el que tiene que ver con las casas de lujo, que de título dice casas de lujo, pero camufladamente están incorporando una base mayor de cálculo, y esto podría estar tocando casas de clase media, y eso es un tema muy delicado que tenemos que evitar que pase de esa manera. Y adicionalmente hay otro proyecto que busca ponerle impuestos a las cooperativas, abarca otros temas también como las remesas, pero también inmiscuidamente están impuestos a las cooperativas. La Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos quedó integrada por Franji Nicolás, Jorge Fonseca y Warner Jiménez de Liberación Nacional, Walter Muñoz del PIN, José María Villalta del Frente Amplio, Milady Alvarado de Restauración Nacional, Carolina Hidalgo, así como Paola Vega del PAC y Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana. Este jueves se confirmó la noticia de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará la próxima semana Costa Rica.
¿Qué significa esto para nuestro país? Lo veremos al regresar de la pausa comercial. Ya venimos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, UNED presenta Camino Inesperado, un documental dedicado a la sensibilidad humana y a la esperanza. Mientras estaba embarazada, nunca supe que él era así. Lo que yo sospeché en aquel momento fue el lenguaje. Él todo lo hacía como por gestos, pero creíamos que era por la normal, ¿verdad? De un bebé de 2 a 3 años. Miércoles 26 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 29 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Fuku Koimai. Fukuko es una joven que le encantará con sus ocurrencias y simpatía. Contesta rápido. ¡Otelo, Sacatoyo! ¿En qué le puedo ayudar? Sí, siempre es así. Las más bonitas van a la recepción. Y las demás van a donde nadie las ve. Oigan, ¿creen que mi cara es fea? ¿Tu cara? Es que como en la escuela solamente había mujeres, esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No hagas caso a lo que digan de tu cara. Sí, es verdad, que digan lo que quieran. Aquí tiene. Mampuku, barriga llena. Muy pronto. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Mucha lluvia, las carreteras mojadas y mucho accidente. Errores en la conducción en época lluviosa. Este es un tema que tenemos este viernes en Café Nacional. Y a partir de las 9 de la mañana vamos a conocer los dotes artísticos de nuestro compañero Sergio Castro y nuestro docente del Ministerio de Educación, Gabriel Sánchez, porque mañana en Aprendo en Casa hay muchas sorpresas. Los esperamos. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y no dirá matarse. Y tal y como lo anunciábamos antes de ir a corte, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, visitará nuestro país el próximo 1 y 2 de junio. Como parte de la agenda, los ministros que conforman el SICA y el diplomático estadounidense discutirán temas como el medio ambiente, el crecimiento económico, la COVID-19, entre otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, informó que el próximo 1 y 2 de junio llegará a nuestro país el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken. El actual presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, sostuvo una conversación con el presidente Alvarado que permitió dibujar con precisión y claridad cuál es la hoja de ruta que marcará nuestra relación estratégica y propositiva. Con la visita del secretario Blinken, tendremos la oportunidad de profundizar en el diálogo político, en temas de cooperación y en las agendas de promoción comercial y atracción de inversiones. El diplomático dijo que durante las reuniones discutirán sobre el diálogo político, cooperación, así como comercio e inversión. Costa Rica y los Estados Unidos compartimos valores universales como la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, la lucha contra el cambio climático. Será una oportunidad valiosa para no solamente reconfirmar nuestros lazos de amistad históricos, sino de cómo podremos seguir caminando para enfrentar los retos del futuro. Por su parte, el diplomático estadounidense dialogará con los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y el secretario de Relaciones Exteriores de México. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, en estas reuniones también discutirán sobre la promoción del crecimiento económico
el combate a la pandemia de COVID-19, la recuperación de los efectos que ha tenido en nuestras sociedades, la preservación del medio ambiente y las acciones del cambio climático. Y para ampliar esta información y sobre los impactos que tendrá la visita del secretario de Estado de Estados Unidos en nuestro país y en la región, está con nosotros el analista Alejandro Barahona, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Alejandro, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta bonita mañana. Don Alejandro, ayer conocimos la noticia de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará esta semana que viene, el martes, precisamente, nuestro país. ¿Cómo podemos interpretar esta primera visita a América Latina y que haya elegido a Costa Rica como punto de encuentro para los países centroamericanos? En primer lugar, me parece que es muy importante esta visita, especialmente si consideramos que es la primera visita oficial que hace el secretario de Estado norteamericano a América Latina y la dedica para reunirse en Costa Rica, tanto con las autoridades locales como con los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, México y República Dominicana. Y esto, por supuesto, responde a la prioridad de la administración norteamericana en buscar un acercamiento con Centroamérica, no solamente en materia de seguridad e inmigración, que son los temas que más le urge a la administración norteamericana, sino que ampliaría desde una perspectiva un poco más amplia a los países centroamericanos desde el punto de vista de desarrollo, de atención de la pandemia, para que efectivamente se busquen espacios de convergencia. Creo que es importante reconocer por qué se dirige hacia Costa Rica y no a alguno de los otros países centroamericanos. En primer lugar, me parece muy importante señalar que, por supuesto, Costa Rica es una democracia plena, pero también existen retos a la institucionalidad que ya todos reconocemos, especialmente dirigidos a las instituciones públicas por la gran cantidad de demandas sociales que existen debido al crecimiento del desempleo, por supuesto, el aumento de la pobreza y la desigualdad, pero sigue siendo en Centroamérica un país referente para efectos de poder ser un punto de encuentro, no solamente en la región, sino también reconocer en Costa Rica algunos avances importantes a lo largo de su historia en materia también ambiental, de respeto de derechos humanos, por supuesto a la democracia, a la libertad de prensa. Es un país que no cuenta con ejército, entonces ciertamente me parece que es previsible que sea en Costa Rica este encuentro, y ciertamente hay que reconocer que el resto de los países centroamericanos viven situaciones muy complicadas, muy convulsas, no solamente en materia de institucionalidad, corrupción, narcotráfico, sino también autoritarismo de izquierdas y de derechas. Entonces creo que la visita del secretario Blinken viene a buscar un acercamiento con Centroamérica, un impulso a esa integración en la cual también México va a tener un papel importante, pero en el cual reconoce, por supuesto, las credenciales de Costa Rica, y ojalá que eso traiga buenas noticias también en términos de donaciones y de vacunas hacia la región centroamericana. Don Alejandro, usted hace un recuento bastante interesante de algunos de los puntos importantes y prioritarios dentro de este encuentro, y precisamente menciona temas como los ambientales, los de seguridad, y bueno, ahora un tema que se suma a la agenda de las reuniones entre naciones de la región, que es la pandemia, que creo que será uno de los prioritarios. ¿Cómo ha golpeado también a toda la región esta enfermedad? ¿Cómo ha perjudicado las políticas públicas y la economía? Han tenido que cambiar un poco la visión futuro que han tenido todos los países, por lo menos de corto y mediano plazo. Entonces, ahora deben unirse en esa línea. Yo creo que ese es el reto. El reto no es solamente cómo lograr avanzar en la inmunización de la población y con ello recuperar algo de normalidad, sino que también creo que hay un reto planteado
en general a las instituciones públicas para atender las crecientes demandas, especialmente sociales. Y ahí creo que hay un tema pendiente. Y digo un tema pendiente porque creo que muchos de los estados, incluyendo Costa Rica, han tendido a reducir el presupuesto estatal a partir de recortes para tratar un poco de balancear ese desequilibrio en las finanzas públicas. El problema de ello es que está reduciendo la presencia del Estado en términos de cada uno de sus países. Y eso está dejando un terreno fértil al crimen organizado que creo que está haciendo de las suyas en la región. Y creo que Estados Unidos, en esa política histórica hacia la región en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, probablemente también sea uno de los temas que se abordarán en esta serie de reuniones, tanto multilaterales alrededor del sistema de integración centroamericana SICA, como a nivel bilateral. Pero ciertamente también tenemos que saber reconocer que el presidente Alvarado ha hecho una serie de llamados a la comunidad internacional para que no se siga concentrando las vacunas en los países más desarrollados o en los países más ricos, sino que hayan elementos de cooperación hacia regiones que, por supuesto, les está costando avanzar en ese proceso de inmunización. Y no creo que el presidente Alvarado solamente se esté refiriendo al caso de Costa Rica, sino a la región centroamericana, que además es la que está expulsando mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces creo que ahí hay un elemento importante. Y el otro que creo que también es un tema de carácter más bilateral, Costa Rica, Estados Unidos, será por supuesto el tema que tiene que ver con el medio ambiente, donde el presidente Alvarado se había manifestado disconforme por no haber sido invitado semanas atrás a una cumbre sobre cambio climático, y en el cual me parece que tiene una oportunidad importante, no solamente para buscar limar esas asperezas, sino profundizar en proyectos y en agendas tendientes al cambio climático. Pero la mayoría de los costarricenses probablemente estarán más centrados en la posibilidad de atraer inversiones al país o fortalecer las inversiones ya establecidas en el país, reactivar el turismo del mercado principal, para con ello poder reactivar nuevamente la economía hacia Costa Rica y con ello recuperar algunos de los empleos que se han perdido hasta ahora. Entonces creo que hay una oportunidad magnífica, ojalá se sepa aprovechar muy bien, tanto a nivel bilateral, Costa Rica, Estados Unidos, como multilateral, hablo de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, y al cual también está invitado México, que tiene un papel muy importante que jugar en este contexto. Don Alejandro, bueno, en temas migratorios creo que ha sido una información y una situación histórica, ya no es nada nuevo, pero sí es un tema que la región no ha podido de alguna forma controlar. Incluso en los últimos tiempos se ha unido con más fuerza Nicaragua, por ejemplo, que aunque sí ha habido un porcentaje importante, no ha sido de los países con mayores niveles de migratorios hacia Estados Unidos. ¿Cómo abordar esto en una región en donde incluso, aunque no hay una separación, no hay enfrentamientos, no hay choque entre la región, sí hay una gran división política y de criterios a la hora de gobernar? Y también de prioridades de política exterior, que también aleja un poco la posibilidad de avanzar en términos de una agenda centroamericana que vaya más allá del Triángulo del Norte y el resto de los países miembros. Ciertamente, creo que usted plantea uno de los retos más importantes, pero frente a la oportunidad que hay ahora de inaugurarse frente a la administración Biden, creo que Centroamérica está convocada a procurar no solamente aprovechar ese acercamiento con mayores índices de cooperación, y no hablo de carácter financiero, sino en términos de cooperación para fortalecer varias áreas. La primera es la institucionalidad democrática de los países. Sin una institucionalidad robusta y democrática, respetuosa de los derechos humanos, probablemente seguirá expulsándose personas hacia Estados Unidos, en tanto no se generen oportunidades también de desarrollo. El otro punto tiene que ver con la inseguridad. Muchos de los migrantes migran por problemas de inseguridad en sus países, son forzados a emigrar. Y este es un elemento que
que tiene que ver con el primer punto, pero en el cual la lucha contra el crimen organizado y sus derivaciones es un tema clave. Y yo diría que una tercera que, digamos, tendrá que resolverse en términos de este encuentro es procurar, más bien con el estímulo del acercamiento a la administración Biden más a Centroamérica, una agenda común. Estamos claros que cada país tendrá sus realidades, pero somos parte de una región centroamericana donde los problemas por lo general son compartidos y no, digamos, sufridos por cada uno de los países. Entonces creo que mientras logremos, como digo, aprovechar esta oportunidad, entendiendo que además es una administración que le llega a algunas administraciones como la costarricense ya en sus últimos meses de gestión, pero les llega a otros a la mitad de su gestión, el caso de El Salvador, y otras que se están un poco más inaugurando, el caso también de El Salvador, inclusive de Guatemala. Entonces creo que hay elementos importantes que podrían ayudar en ese proceso, pero yo quisiera de alguna manera que ojalá esta cumbre, este encuentro, tenga un rostro humano. Cuando digo un rostro humano es que más allá de esa visibilidad de los gobernantes y de las instituciones, se piense en la problemática que están enfrentando en general los centroamericanos y realmente que a partir de una cooperación es que se logra avanzar en términos de desarrollo. A América como continente no le sirve tener tantas asimetrías porque efectivamente eso promueve esas migraciones y esa conflictividad interna entre los países, en donde es necesario más bien poder avanzar a partir de generación de oportunidades comunes y esto no se hace de otra manera que a través de la cooperación. Entonces creo que aquí es un elemento importante para que también la ciudadanía vislumbre la importancia no solamente de la cooperación, sino de los organismos multilaterales en la región. Don Alejandro, ¿no lo toma por sorpresa a usted esta visita tan temprana? Costa Rica siempre ha sido sede de las visitas y en los últimos años las visitas han sido muy comunes desde Estados Unidos. Vino recientemente Hillary Clinton, Barack Obama. Ha sido concurrida la participación estadounidense, sin embargo, no tan rápido, a tan solo 5 meses de que un presidente en Estados Unidos tome el control, tome el poder. ¿Le parece a usted que ha sido algo rápido? Bueno, son 5 meses, me parece, digamos, algo más, me sorprende un poco el que efectivamente la primera visita al secretario de Estado norteamericano sea a Centroamérica, cuando por lo general siempre se hace a sus, países vecinos y hacia el cono sur. Pero ciertamente la prioridad de la administración Biden se ha centrado en el tema migratorio y hoy por hoy hay que reconocer que ya el tema migratorio no viene solamente de México, sino que se suma especialmente a los países del Triángulo Norte y que separar Centroamérica en términos del Triángulo Norte y el resto de los países de la región no ayuda en esa visión de desarrollo. El otro elemento es que es la primera visita oficial de Blinken a América Latina, pero no quiere decir que es la primera visita que hace Blinken a otras regiones a nivel mundial. Entonces, más bien aquí hay un elemento también que hay que llamar la atención, porque América Latina sigue estando tan atrás en la agenda de política exterior norteamericana, quizás precisamente por esas divisiones internas que existen en la región. Pero me parece que hay una oportunidad para lograr buscar acercamientos y que no sean acercamientos simplemente de una coyuntura específica, sino que se logren sostener a lo largo del tiempo a partir de los avances que los países puedan generar, pero digo no solo a partir de una agenda, proyectos de cooperación concretos que, como digo, puedan permear la situación a nivel de la región. Y finalmente creo que esto también nos apuntala dentro del liderazgo que Costa Rica tiene que jugar en Centroamérica, porque ciertamente hay esta visita norteamericana, pero esto también nos genera una responsabilidad del papel que Costa Rica tiene que jugar en la integración centroamericana y en los órganos de integración centroamericana como es el SICA. Y esto lo digo porque hemos estado bastante alejados, bastante
bastante fríos de este proceso, y ciertamente si a Centroamérica le va bien, a Costa Rica le va bien. Y creo que eso debería también verse priorizado dentro de la política exterior costarricense, más allá de esta administración, porque hay que reconocer que ya estamos en un proceso electoral que plantea algunos cambios de cara a inicios del próximo año. Le pregunto esto porque además siempre me ha parecido muy interesante la injerencia que Estados Unidos ha tenido en todos los países del mundo. Y usted bien lo menciona, no es la primera vez que Anthony Blinken sale de Estados Unidos como secretario de Estado. Recientemente visitó también Oriente Medio y tuvo un acercamiento muy importante, pero justo en este momento, don Alejandro, creo que hay un desequilibrio político en muchísimos países del mundo, incluido Centroamérica, por supuesto, y Estados Unidos ha tenido en las últimas semanas tareas muy fuertes. Creo que la administración de Joe Biden no le dio tiempo de acomodarse para tener que atender situaciones en todas partes del mundo. Lo vemos recientemente, pues tras el cese al fuego entre Israel y Hamas, por ejemplo. También la migración en la Unión Europea ha sido un tema fuerte, pero también en Centroamérica se han generado noticias y decisiones políticas muy fuertes. Traigo como ejemplo las acciones que ha tomado Nayib Bukele en Guatemala, no solamente constitucionales y de poder, sino también hace pocos días ratifica las relaciones con China, cómo China está tomando control en este desorden, como se dice popularmente, en río revuelto, ganancia de pescadores, y creo que China está sabiendo hacer las suyas. Estados Unidos tiene que estar alerta. En realidad arrancaría diciendo que efectivamente hay tres coyunturas internacionales. Se inaugura la administración Biden, que es el principal socio comercial no solo de México, sino de Centroamérica. El segundo tiene que ver con un aumento de la presencia china en América Latina, y esto ciertamente además toma especial relevancia en momentos donde los países están buscando acceder a opciones de vacuna, y en el cual ciertamente se han encontrado una administración, digamos, china, así como también rusa, abierta a cooperar con los países en vías de desarrollo, y eso genera, por supuesto, una influencia mayor, porque ciertamente conocemos de la diplomacia sanitaria que se ha venido fortaleciendo a nivel global desde el año pasado. Pero hay un tercer elemento que usted apunta y que me parece de la mayor importancia retomarlo: el aumento de los autoritarismos en la región centroamericana. Lo digo no solamente por Nicaragua y por El Salvador, que usted mencionaba, sino también porque Honduras no escapa a esa realidad, y Guatemala tiene debilidades institucionales muy importantes, pero además en el cual Nicaragua está nuevamente en un proceso de amarrar la oposición electoral con ánimo de garantizar la permanencia del binomio Ortega-Murillo en el poder. Y creo que ahí también se está, digamos, agriando el ambiente político en Centroamérica. Y si Estados Unidos no hace algo en términos de favorecer algunos contrapesos de carácter, digamos, democrático a partir de la cooperación, podríamos volver a enfrentar situaciones aún más complicadas en la región, como se vivieron en los años 80 del siglo pasado. Entonces, 70 y 80 del siglo pasado. Creo que hay un elemento de responsabilidad también política, considerando, y esto es muy importante señalarlo, que en este encuentro, tanto Costa Rica como Estados Unidos son dos de las democracias plenas del continente americano. A esto se suma Canadá y Uruguay. Entonces, hay una responsabilidad democrática, hay una responsabilidad en materia de derechos humanos, y hay una responsabilidad también en materia de cooperación. Cuando hablo de cooperación, no pensemos solamente en cooperación, digamos, de carácter no reembolsable, no, de una cooperación técnica, de una cooperación institucional, para efectos de, digamos, orientar los procesos de desarrollo cada vez más en términos, en una lógica de evolución de la democracia y no un debilitamiento de la misma. Entonces creo que ahí hay elementos claves que usted acaba de señalar,
que ayudan a poder explicar en este contexto no solamente la visita a Centroamérica o Costa Rica, sino también creo que aquí se viene a plantear algunas llamadas de atención en términos de la concentración del poder, incluso del abuso en el uso de la fuerza, tanto militar como policial, para reprimir protestas, para perseguir o, diría yo, acosar a la oposición. Estoy hablando en varios de los países centroamericanos, pero también recordemos que en Costa Rica en años anteriores hemos tenido confrontaciones importantes entre los cuerpos de seguridad policial y algunos también movimientos sociales. Entonces hay elementos también que me hacen pensar la necesidad de que, lejos de reprimir, la importancia de poder construir agendas comunes de desarrollo, porque seamos claros, los indicadores no han hecho otra cosa que ir retrocediendo en los últimos años y la pandemia los acrecentó. Entonces, ciertamente, ¿cuáles son las oportunidades para sectores no solamente marginados? No, incluyamos a la juventud, que hoy día es la más afectada en materia, por ejemplo, de trabajo, y no nos olvidemos de las mujeres también, que están pagando buena factura del retroceso en materia sociolaboral. Entonces, hay elementos que me parecen de vital importancia asumir y no separarnos tanto de la realidad del resto de Centroamérica en esas áreas, porque ciertamente Costa Rica en los indicadores de pobreza y de desigualdad ha ido aumentando desde hace varias administraciones anteriores, y esto no ha cambiado con la actual. Entonces creo que hay una oportunidad, pero también hay llamados de atención que tenemos que lograr resolver dentro de los países, y en el cual más bien los organismos internacionales y nuestra participación en la agenda internacional tiene una responsabilidad histórica, aunque a veces seamos muy críticos y muy reacios a realmente reconocerla, pero Costa Rica en materia democrática, derechos humanos, en materia ambiental, en materia energética, es una autoridad internacional y en ese sentido puede ayudar. Cuando digo puede ayudar, no digo con recursos económicos, sino con experiencias, con políticas públicas en esas áreas, pero también nosotros tenemos que reconocer que necesitamos mucha cooperación en otras áreas, donde ciertamente nos hemos ido quedando atrás y donde el país ha ido perdiendo también la competitividad para seguir creciendo a los ritmos la ciudadanía y los diferentes sectores económicos hoy demandan. Don Alejandro, ya para concluir, quisiera retornar a Costa Rica y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es interesante cómo en cada una de las visitas que ha hecho diferentes representantes y autoridades estadounidenses se habla mucho y con mucha fuerza sobre avances ambientales y de inversión extranjera. Pero ¿cuáles son en sí esos asuntos que se discuten, tal vez para que podamos entender nosotros los costarricenses desde adentro qué es lo que ocurre y cuáles son los objetivos? Bueno, mire, recordemos que ya desde la administración anterior de Donald Trump se venía dando un fenómeno muy interesante de muchas empresas norteamericanas ubicadas en Asia tratando de relocalizarse, o sea, reubicarse en otros países más cercanos a Estados Unidos o en el mismo Estados Unidos. Y ese proceso ha implicado un aumento de muchas de las inversiones extranjeras norteamericanas en la región. Costa Rica es un país con cualidades y condiciones que explican su competitividad en términos de traer esas inversiones. Bueno, en este contexto la necesita aún más. Claro que hay desafíos muy importantes que el país tiene que asumir y que tiene que resolver, pero eso no quita que Costa Rica sigue siendo un referente importante y ahí me parece que hay condiciones para facilitar ese proceso. El tema del turismo también, recordemos cómo afecta el turismo que proviene de Estados Unidos, nuestro principal mercado, cuando hay alertas sobre viajar a Costa Rica por razones de seguridad, por razones sanitarias. Ese es un elemento también que se nos vuelve clave, se nos vuelve importante, pero creo que en estas circunstancias es que tenemos que lograr entender que una agenda de esta naturaleza no se puede reducir simplemente a los intereses de una administración, de un presidente, sino que tiene que lograrse sostener en el tiempo. Y por eso es que Estados Unidos ha logrado históricamente realizar una agenda que le ha servido más
a Estados Unidos en materia, por ejemplo, de seguridad, en materia de inmigración y en materia de inversiones, pero Costa Rica y creo que Centroamérica también tiene que llamar la atención en la necesidad, no solamente de cualquier tipo de inversión, sino una inversión que venga a fortalecer las capacidades productivas y los encadenamientos locales. Y a la par de eso, creo que los proyectos de cooperación son claves. Comencemos por el tema sanitario, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que lograr avanzar. Y entonces creo que hoy día es necesario no cambiar la agenda, tenemos que ampliar esa agenda. Estaremos de acuerdo que el tema de seguridad sigue siendo un tema prioritario, específicamente el componente de lucha contra el crimen organizado, que el tema migratorio sigue estando presente, aunque Costa Rica es de los que menos migrantes genera a nivel regional o subregional. El 80% de los migrantes costarricenses están en Estados Unidos, entonces también hay un interés país, pero ciertamente en el cual ocupamos ampliar esa agenda a otras áreas, inclusive capacidades de desarrollo e innovación y diría yo en tecnologías, y por supuesto las inversiones, como digo yo, en proyectos sociales, especialmente en los territorios. Necesitamos tener una presencia mucho mayor a nivel territorial, que es de donde están saliendo principalmente, y los sectores, perdón, también urbanos marginales, que es de donde están teniendo que migrar muchísimos centroamericanos, incluidos costarricenses. Entonces, creo que hay un área, y perdón que insista, pero creo que hay un área de oportunidad muy valiosa, y la institucionalidad democrática, que tiene que medirse a partir de resultados. Y ese es un elemento donde creo que, como usted bien lo apuntó, ha ido cambiando todo, pero la política está siendo muy lenta en términos de esos cambios. Entonces necesitamos ajustarnos a la necesidad de los cambios que impera el momento y la coyuntura actual. Perfecto, don Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Un placer, que tengan muy buenos días. Reiteramos el agradecimiento a don Alejandro Barahona por acompañarnos esta mañana. Y después de haber campeonizado, el Deportivo Saprissa se proyecta a futuro. Lo veremos al regresar del corte comercial en nuestra sección deportiva. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. ¿Tenés que pagar un servicio? Hacelo desde donde estés y a cualquier hora, porque los canales digitales de BN son música para tus oídos y tienen todo lo que querés. Desde las apps y banca en línea, podés realizar consultas, pagos, transferencias, afiliación de servicios y mucho más. Usalas en este momento para simplificar tu vida. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Nuestro vecino, Julio, es enfermero del pueblo y recientemente contrajo COVID. Por eso decidimos crear la polea para ayudarlo un poco, porque él siempre ha estado aquí por nosotros. Este jueves 27 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 30 de mayo a las 11 de la mañana, nuestros cineastas nos cuentan historias sucedidas en estos tiempos del COVID. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años. Vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. En Cine en Cortos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Zorro Plateado, todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ruka, ¿estás bien? Ritsu, lo siento. Perdón, mamá, por no haber soportado el dolor. ¿Y qué tal si cuidamos a Ruka este verano en nuestra casa durante la semana? Ambos acordaron eso, Ritsu. Oye, tengo un favor que pedirte.
¿Podrías tomar la custodia de Ruka? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Muy buenos días, esperando que tenga un feliz viernes. Vamos con la información de los deportes. Las marcas del Saprissa siguen en aumento. Su título 36 lo consolida como uno de los más ganadores, no solo en América, sino en el mundo. Saprissa sigue su carrera por coleccionar campeonatos, como reza un verso de su himno, Viva Saprissa, de 1987. Los morados, con 36 coronas en el torneo Tico, se catapultan como uno de los equipos más ganadores del continente y del mundo. En CONCACAF, en cuanto a títulos de liga, son los que mandan en un currículum que se ha engrosado con el pasar de los años. Basta con solo ver estos datos. En CONCACAF, Saprissa tiene 36 títulos y es el equipo que domina, seguido por el Olimpia de Honduras con 33, el Municipal de Guatemala con 31 y Alajuelense de Costa Rica y Comunicaciones de Guatemala, ambos con 30. En el continente americano, el Peñarol de Uruguay es el que más ha ganado en su propio país con 50 cetros, seguido de su archirrival, el Nacional de Montevideo, con 48. El Olimpia de Paraguay tiene 45, mientras que con 36 figuran el River Plate de Argentina y el Saprissa de Costa Rica. Si lo hablamos a nivel global, el Saprissa también está en una lista privilegiada, donde lidera el Linfield de Irlanda del Norte y el Glasgow Rangers de Escocia, ambos con 55 títulos de liga. El Celtic de Escocia con 51, Peñarol de Uruguay 50, Nacional de Uruguay 48, Olimpia de Paraguay 45, los mismos números que el Olympiacos de Grecia. El Al-Ahly de Egipto tiene 42, el South China de Hong Kong tiene 41 títulos de liga. El Benfica en Portugal manda con 37, mientras que el River Plate de Argentina y el Saprissa de Costa Rica tienen 36. En el Deportivo Saprissa hay mucha algarabía por este título que los acredita como el más ganador de la región. En tanto, el cuerpo técnico como jugadores aseguran que el carácter fue fundamental para rescatar un torneo que hace poco se veía perdido. Tras la consecución de un nuevo campeonato, el Saprissa, que parecía destinado primero a no clasificar y luego a quedar en el camino a manos del Alajuelense, sacó su casta y la faena gracias a la recuperación anímica brindada por el técnico Mauricio Wright. Los morados disfrutan otra vez de las mieles del éxito en una temporada que fue de las más complejas de su historia. Primero el objetivo de clasificar, posterior a eso pues ir fase a fase y bueno, empezamos a hacernos fuertes al eliminar al Alajuelense, siendo el mejor equipo de la temporada, con una extraordinaria temporada, valga la redundancia. Nosotros nos fortalecimos después de esos dos juegos y sabíamos que con Heredia no iba a ser fácil. Heredia ya es un equipo que está muy acostumbrado a estas instancias finales y lo teníamos clarísimo, ¿verdad? Entonces al final hicimos lo nuestro trabajo. Esa es la realidad en todo trabajo. Pienso que si hay una dificultad, el jefe llega o los líderes llegan para ver qué se resuelve para que el barco siga a flote, que no se hunda. Y entonces en esos momentos de dificultades que no ganábamos, obviamente que hubo encerronas, nos hablábamos, nos decíamos las verdades, y eso es parte de los grupos. Entonces, eso nos fortaleció, más allá que los resultados en ese momento no nos respaldaban, pero seguimos creyendo. Una felicidad enorme, un alivio porque se peleó, cada partido fue una batalla. Yo cada partido lo vivo como una guerra y creo que el equipo lo jugó de esa manera. Y cuando las cosas se luchan, me quedé sin voz. Cuando las cosas se luchan y se consiguen así, tienen otro sabor. Atrás quedó la segunda peor marca del Saprissa de juegos seguidos sin ganar, el rendimiento más bajo para un equipo campeón en la historia. Con los años solo se recordará que el campeón del Clausura 2021 en Costa Rica fue el Deportivo Saprissa. Herediano sumó su 10ª final perdida en torneos cortos. Los florenses son quienes más veces han disputado series por el título y también quienes más veces las han perdido. Una vez más el team se quedó a un paso de coronarse campeón nacional, pero al igual que en otros 9 torneos cortos, fue derrotado en la final. Los florenses han estado en 17 finales en los últimos 28 campeonatos, lo que les permite ser el equipo que más veces ha llegado a estas instancias. La mala noticia es que en la mayoría han sido derrotados, suman 7 campeonatos y 10 subcampeonatos.
Ante Saprissa perdieron su cuarta final, mientras que con Alajuelense también perdieron 4 series decisivas. Liberia en el 2009 y Per Celedón en el 2017 también celebraron el campeonato tras derrotar a los rojiamarillos. Dato interesante es que en ninguna de las 10 finales perdidas tomó ventaja en el primer partido, y en las 7 ganadas solo en una tuvo que remontar un marcador adverso, y en 2 llegó al cierre en igualdad. Es decir, empatar o perder el primer duelo es lapidario para los florenses. En la lista de finales perdidas, detrás de Herediano aparece Alajuelense, que en 12 series disputadas ganó 5 y perdió 7. Por su parte, Saprissa es quien mejor se desenvuelve en este tipo de desenlaces, con 9 títulos ganados en finales y solo 2 perdidos, ambos ante el Team. De las 7 finales ganadas por los rojiamarillos, 3 fueron con Alajuelense como oponente. En otras 2 el rival fue Saprissa, y a Cartaginés y a Santos también se les fue el título de las manos ante Herediano. El Team, que se ve acostumbrado a ser campeón cada 3 torneos como máximo, ya suma su tercer campeonato sin título. La última vez fue en diciembre del 2019, en la apertura de ese año, cuando dejó tendido a la liga. Los heredianos iniciaron de la peor manera su centenario. No solo perdieron el título nacional, sino que además se quedaron sin el boleto directo a la Liga CONCACAF, el cual ganaron Alajuelense y Saprissa como monarcas de la Apertura 2020 y el Clausura 2021 respectivamente, y Santos por ser segundo lugar de la primera fase del campeonato que recién terminó. Ahora los florenses se enfocarán en armar bien el equipo para la Apertura, que daría inicios en agosto, por lo que tienen bastante tiempo para planificar e ir por su título 29. Los rojiamarillos podrían perder a una figura de peso como el experimentado Randall Azofeifa, quien antes Saprissa jugó el que sería su último juego como florense. Herediano seguirá apostando por un grupo de jóvenes que ya tienen recorrido, que este certamen llegaron hasta la final y en el anterior disputaron la final de la segunda fase ante Alajuelense. El cuadro de la muerte en Roland Garros, Rafael Nadal, vigente campeón, Novak Djokovic y Roger Federer quedaron en la misma mitad del cuadro de Roland Garros, según deparó el sorteo de individuales, una coincidencia nunca antes producida en un Grand Slam. Esta configuración fue posible por el hecho de que Nadal, número 3 del mundo, no está situado en la esquina inferior del cuadro, mientras que Djokovic, número 1 del mundo y primer cabeza de serie, sí se halla en la parte superior de los emparejamientos. De esta forma, Nadal y Djokovic, finalistas en la edición 2020, podrían encontrarse en las semifinales este año si imperase la lógica de la clasificación mundial. Federer, que solo ha disputado 3 partidos en los últimos 16 meses, es octavo cabeza de serie. En la otra mitad del cuadro, la semifinal teórica enfrentaría al ruso Daniil Medvedev, quien aún no ha ganado un solo partido de sus participaciones en el Roland Garros, con el austriaco Dominic Thiem. Para resumir el desequilibrio entre estas dos partes del cuadro, cabe destacar 2 cifras. La primera mitad reúne ella sola 59 títulos de Grand Slam, 20 para Federer y Nadal, 18 para Djokovic y 1 para Marin Cilic, mientras que en el segundo solo está el único de Dominic Thiem. Federer, que pronto cumplirá 40 años y busca regresar al más alto nivel después de una doble operación de rodilla derecha en 2020, debutará en la primera ronda con un tenista procedente de las clasificaciones. Si alcanza los cuartos de final, podría enfrentarse a Djokovic. El suizo, que comparte con Nadal el récord de 20 títulos de Grand Slam, solo ha disputado 3 partidos desde su regreso al circuito en marzo. Djokovic, en búsqueda de su Grand Slam número 19, se estrenará ante el estadounidense Tennis Sandgren y Nadal ante el austriaco Alexei Poprin. El segundo rival de Noli podría ser el uruguayo Pablo Cuevas, siempre que derrote al francés Luca Pauli. Les recordamos que hoy no tendremos Deportiva de 3 en la noche, pero volvemos el domingo a las 8:15 con toda la información del deporte, tanto de Costa Rica como el mundo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, presentamos Día D, el primer día sin tabaco, el inicio de mi vida. Yo empecé a fumar, empezar a los 12 años. Mi papá fumaba en ese tiempo, entonces él botaba las chingas y me agarró curiosidad. Un documental con testimonios de personas que se pusieron un reto y lo lograron. Mi vida sin fumar ahora es más feliz, es un nuevo comienzo. Este 31 de mayo a las 9:30 de la noche, en 13,
Costa Rica Televisión. Sí acepto. Un paso histórico. 13. Costa Rica Televisión le invita a recordar un evento trascendental, la legalización del matrimonio civil igualitario. Viernes 28 de mayo, 8 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión. Esta semana en Global 3000, en la India, oleadas de desempleados regresan a las zonas rurales en busca de trabajo. Pero la pandemia también ha provocado una disminución de los ingresos de los trabajadores migrantes y por tanto de las remesas. Mientras en Alemania siguen los problemas en la industria cárnica de cara a la pandemia. Global 3000, martes 1 de junio a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. Durante más de 14 meses hemos visto cómo la COVID-19 cambió nuestras vidas. También hemos escuchado de la intensa batalla contra la muerte que se vive en los hospitales, pero no se nos ha permitido ingresar a ellos. Por esta razón, en Costa Rica Noticias recogimos testimonios desde las salas COVID, el epicentro de esta crisis sanitaria, donde se vive el cara a cara con la mortal enfermedad durante varias semanas. Les mostraremos testimonios narrados por los propios médicos, enfermeras y demás personal de estas áreas. Hoy, la enfermera Andrea Vargas nos relata su vivencia. He visto que han fallecido la mitad de la familia en una unidad de cuidado crítico. Que un paciente el día de su cumpleaños tuvimos que informarle que su mamá había fallecido y que ese mismo día ese paciente se complicara y tampoco ganara la batalla. Y que de esa familia aquí tuvimos a 4 personas que fallecieron en esa misma condición crítica. Duele mucho la inconsciencia de las personas, lo que más me duele es que la gente nos llame mentirosos, de que nosotros incluso tenemos conspiraciones para decir que es real. Y me duele mucho volver a victimizar a las familias y a las personas que han padecido esta condición de COVID-19 en su estado más crítico. Porque uno no lucha solo, uno lucha con el paciente y uno lucha con las familias también. Entonces hemos tenido casos así que nos llenan de esperanza. Tal vez no sean la mayoría, pero son los que valen mucho la pena y lo que nos mantiene ahí luchando por ellos. Le temo a un desastre aún mayor, a un colapso aún mayor de los servicios de salud, de que las personas no tengan un albergue a donde ir, que no tengan y podamos vivir escenas dantescas como vivió Ecuador, como vivió la India. A eso es lo que más le temo, a esos escenarios, y que no hagamos conciencia.
Un pulmón artificial externo mantuvo con vida a un paciente durante 140 días, luego de que se complicara su salud a consecuencia de la COVID-19. Médicos del Hospital Max Peralta de Cartago aseguran que se trata de un caso único dentro de una unidad de cuidados intensivos. Roger González tiene 38 años de edad y el pasado mes de enero ingresó al Hospital Max Peralta de Cartago por complicaciones pulmonares consecuencia de la COVID-19. En pocas horas pasó de requerir ventilación no invasiva a depender por más de 4 meses de un pulmón artificial externo para mantenerse con vida. Fueron necesarios 140 días de luchas y esfuerzos médicos para que González lograra finalmente ser separado del soporte vital el pasado 10 de mayo. Ahora recibe terapia y rehabilitación pulmonar con un ventilador convencional para recuperar las fuerzas. Médicos del Max Peralta afirman que el caso representa un enorme reto local en términos de hospitalización en UCI. Primero hay que señalar que en esta pandemia hemos tenido muchos pacientes que han sido fuente de frustración, tristeza y dolor, así como hemos tenido éxitos increíbles. Algunos pacientes nos han hecho a veces sentir que el trabajo ha sido duro, que parece como que la enfermedad nos ha enseñado algo importante que se llama paciencia. Y Roger ha sido un caso especialmente importante, dado que después de 140 días hemos logrado ya ver la luz. Ha sido un trabajo extremadamente difícil. Creemos que es un caso de récord nacional y hasta ciertamente mundial. El hecho de haber estado en una unidad de cuidado intensivo prácticamente 5 meses con todos los dispositivos posibles que se pueden utilizar en una unidad de terapia intensiva. González sufrió del síndrome de distrés severo por COVID-19, afectación pulmonar potencialmente mortal, que implica una importante alteración en el intercambio gaseoso, debilitando incluso otros órganos. Saúl Rodríguez, médico intensivista de este hospital, explicó que el progreso negativo de la enfermedad hizo que los esfuerzos iniciales de ventilación se volvieran insuficientes, hasta el punto de tener que llegar a la última alternativa, un pulmón artificial. El Max Peralta cuenta con 4 años de experiencia en el manejo de estos sistemas pulmonares y tienen capacidad para mantener hasta 2 casos simultáneos. Este servicio es complejo y brinda múltiples modalidades de soporte renal, ventilatorio, oxigenación y monitoreo. Estos 4 meses incluso han sido difíciles para la familia, quienes afirman se han visto más cerca gracias a los videos y llamadas del personal médico, que han humanizado el trato, pese a la cantidad de emergencias que se vive en ese momento. Carla Brenes, pareja de Roger, confesó que nunca imaginó llegar a esta situación de gravedad a la que llegó González. Y yo sé que después de esto viene un proceso de recuperación largo, pero lo luchador que ha sido lo va a ayudar a salir adelante. Ya casi 5 meses, ha sido muy difícil, han pasado momentos de mucha angustia, de mucho dolor, pero ya se está viendo la mano de Dios, la mano de este gran equipo de profesionales que han dado una lucha para que él esté hoy como está, gracias a Dios. Y son momentos que uno no se los desea a nadie porque es un dolor día con día estar esperando una llamada, y cada llamada era que él empeoraba. Llegó el punto en que los médicos me decían: hay muy pocas esperanzas de vida, él puede fallecer en cualquier momento. Los médicos afirman estos meses de trabajo han sido agotadores, intensos de momentos de angustia, dolor y tristeza. Sin embargo, dicen, el apoyo mutuo entre colegas y las ganas de seguir con vida de pacientes como Roger es lo que los recarga para mantener la lucha en la primera línea contra la COVID-19. MEP implementó desde febrero un nuevo sistema digital que pretende monitorear los recursos económicos con los que cuentan las juntas de educación. Veamos. El Ministerio de Educación Pública intentará poner un mayor control sobre el manejo de los recursos por parte de las juntas de educación, encargadas de gestionar el funcionamiento de escuelas, colegios públicos de todo el país, lo anterior mediante una plataforma digital implementada desde febrero, que permite monitorear en línea cada mes la situación financiera de los 4.512 juntas administrativas.
El sistema permitirá visualizar los saldos disponibles destinados al pago de servicios públicos, mantenimiento, compra de materiales didácticos, entre otros. El pasado mes de diciembre, la Contraloría General de la República calificó la gestión de las juntas como una especie de caja negra ante la ausencia de información sistematizada y los débiles mecanismos de control. En el análisis que se hizo, la Contraloría encontró diferencias entre los ingresos, egresos y registros auxiliares para detallar la fuente de los recursos de hasta 211 millones de colones de algunas direcciones regionales de educación. Estas, entre otras falencias, según la Contraloría, responden a la carencia de sistemas para procesar la información presupuestaria de las juntas, situación que pretende mitigar el MEP con este nuevo sistema. Hemos implementado con éxito el sistema de control de saldos de la Ley 6746 para juntas de educación y administrativas, que son recursos económicos que permiten el pago de servicios públicos, mantenimiento, material didáctico, entre otros. Los contadores de cada una de las juntas ingresan los datos mes a mes en el sistema. La información nos permite monitorear en tiempo real la situación económica de cada una de las juntas. El sistema será actualizado para incorporar transferencias como los recursos que son dados para gastos de los diferentes programas de equidad, como el subsidio de comedor, alimentos y transporte estudiantil. El Instituto Costarricense sobre Drogas custodia desde este jueves 10 vehículos de lujo, un motel y los 1.500 millones de colones decomisados al supuesto grupo criminal desarticulado esta semana. Actualmente el ICD tiene en su custodia 80 millones de dólares y 5.000 millones de colones decomisados en la lucha contra el narcotráfico. La desarticulación del supuesto grupo dedicado al trasiego de droga internacional que realizó el OIJ y la Fiscalía esta semana dejó como resultado 1.500 millones de colones decomisados, así como varias propiedades, entre esos viviendas, un motel y 10 vehículos de lujo. Mientras se realiza el proceso judicial, todo esto queda en custodia y resguardo del Instituto Costarricense sobre Drogas. En cuanto a los bienes, el Instituto Costarricense sobre Drogas puede desde ya venderlos o prestarlos. Luego de una sentencia condenatoria pueden donarlos a instituciones del Estado. Si se trata de absolutoria, se devuelve el dinero del valor del bien. En relación con el dinero en efectivo o con los dineros en general, no propiamente con este caso, sino con todos los dineros que recibe el ICD por ley los administra y los puede invertir para generar réditos, ¿verdad? Esos dineros entran en una calidad de decomiso, ¿verdad? Nosotros no podemos utilizar ese dinero en decomiso porque perfectamente a través de las diligencias judiciales, cuando se llega a etapa de juicio y si una autoridad jurisdiccional lo determina, así habría que eventualmente devolverlo. Los intereses que genere el dinero decomisado que es invertido en bancos estatales sí se puede utilizar y según la ley 8204 de estupefacientes y la ley 8754 de delincuencia organizada los distribuyen de la siguiente manera: 30% para programas preventivos, recursos e insumos para policías que combaten el narcotráfico, 30% para el IAFA, 30% para programas de abordajes preventivos y 10% para el mantenimiento y custodia de los bienes. Este jueves, el ICD recibió en custodia los 10 vehículos y el motel, así como los 1.500 millones de colones decomisados a ese supuesto grupo criminal. Esto se suma a los 80 millones de dólares y 5.000 millones de colones que tiene en custodia el ICD desde hace ya muchos años y que todos provienen de la lucha contra el narcotráfico. Tenemos dineros que han sido depositados hace bastante tiempo, ¿verdad? Años, porque la causa judicial pues no se ha resuelto o no se ha dado una sentencia firme, ¿verdad? Pero todos los años parte de esos dineros que están decomisados se tornan en comisos, que es ya cuando un juez ordena que eso está a favor del Estado. Entonces, ya sí, esa plata que queda en comiso sí puede ser utilizada. Entre los bienes custodiados por el ICD están vehículos, propiedades, línea blanca, entre otros. Un nuevo proyecto de ley busca extender la exención del impuesto del valor agregado a las empresas turísticas hasta el 2024, esto
con la finalidad de alivianar el golpe económico que ha generado la pandemia en este sector. La diputada proponente asegura que ahora dependerá del Poder Ejecutivo adoptar la iniciativa para ayudar a los empresarios turísticos que estén en regla. Desde el primer poder de la República siguen buscando alternativas para contrarrestar el golpe económico que ha sufrido el sector turístico en el país a causa de la pandemia. En esta ocasión se ha presentado un proyecto de ley que busca extender la moratoria en el pago del impuesto sobre el valor agregado, conocido por todos como el IVA, para este sector. Esto con la finalidad de que sea para los próximos 3 años, ya que la moratoria actual está vigente hasta el 30 de junio del presente año. Lo que busca es extender la moratoria que habíamos aprobado el año pasado para el sector turismo. Una moratoria a la entrada en vigencia del IVA y lo que queremos proponer es al menos 3 años más o en su totalidad 3 años y que después entre gradualmente el impuesto. La legisladora indicó a Costa Rica Noticias que ha buscado tener acercamientos con el Poder Ejecutivo para presentar la iniciativa, pues en estos momentos son ellos los que tienen el control de la agenda legislativa. Al llamado de la diputada se incorporó la Cámara Nacional de Turismo. Hemos estado en conversaciones con doña Yanina Dinarte y le he solicitado una reunión con el ministro de Hacienda y además he estado en contacto también con el ministro de Turismo para poder ver la posibilidad de poder discutir este proyecto de ley. Creo que es cierto que estamos en una situación compleja fiscal, pero también es cierto que no podemos darnos el lujo de encarecer los servicios del sector turismo. Encarecer esos servicios en este momento representaría cancelaciones al sector de reservas que ya están al día de hoy y que ante un aumento en el valor del servicio probablemente se termine en una cancelación. El sector simplemente no aguantaría. Y solicitamos al Poder Ejecutivo convocar este proyecto con el fin de que sea aprobado y convertido en ley a la mayor brevedad. Es necesario que nuestro sector pueda mantener la competitividad, no aumentando los precios de nuestros servicios. Es evidente que el turismo mundial está en crisis y en una feroz pelea por los turistas. Solo así podremos reactivarnos y mantener nuestras empresas y sobre todo los puestos de trabajo. Según la propuesta, la exoneración del IVA se aplicaría solo a los servicios turísticos que estén inscritos en el Instituto Costarricense de Turismo. Esta propuesta se une a la de la diputada María Inés Solís, ya votada en el Congreso, sobre la reducción de jornadas laborales en el sector del turismo. Surge la polémica entre Estados Unidos y China por la petición del país norteamericano de estudiar el origen de la COVID-19. Al revisar el detalle de esta y otras informaciones internacionales. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En conmemoración del Día Nacional de la Persona Discapacitada, presentamos este sábado 29 de mayo en nuestro espacio Documentales UNED, Yo como Vos. Ser una persona con discapacidad se trata de reivindicarse como persona todos los días. Y es que tú también eres una persona que también formas parte de la sociedad, que tienes voz, que tienes voto. Un proyecto que busca retratar las luchas, éxitos, retos y deseos de las personas con discapacidad en la sociedad costarricense, diversa pero muchas veces inaccesible. Me gusta mucho ver la vida pensando que soy una persona que tiene muchas cosas a la vez. A las 3 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Le pediste a la almohada el deseo de la orquesta? No. Pero vos ibas a pedir que venga una orquesta judía a tocar al living. Bueno, no me acordé.
Toca. Habana Aguila primero. Bueno, ok. Bueno, vamos. Mucha lluvia, las carreteras mojadas y mucho accidente. Errores en la conducción en época lluviosa. Este es un tema que tenemos este viernes en Café Nacional. Y a partir de las 9 de la mañana vamos a conocer los dotes artísticos de nuestro compañero Sergio Castro y nuestro docente del Ministerio de Educación, Gabriel Sánchez, porque mañana en Aprendo en Casa hay muchas sorpresas. Los esperamos. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y no dirá más. China arremetió este jueves contra lo que dice ser la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidense, después de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes de la COVID-19. China criticó el jueves la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses, luego de que el presidente Joe Biden les ordenara investigar los orígenes del coronavirus. Estados Unidos ha intentado utilizar las fuerzas de inteligencia para llevar a cabo una supuesta investigación y sus motivos y propósitos son claros a simple vista. De hecho, la oscura historia del servicio de inteligencia estadounidense es conocida desde hace mucho tiempo por el mundo. La teoría de la fuga de un laboratorio había sido esgrimida inicialmente por el exmandatario Donald Trump. Luego fue calificada como altamente improbable por una misión de la Organización Mundial de la Salud que visitó China, pero resurgió en los últimos días impulsada por Washington. Citando un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, The Wall Street Journal informó el domingo que 3 personas del Instituto de Virología de Wuhan fueron hospitalizadas con una enfermedad estacional en noviembre de 2019, un mes antes de que Pekín revelara la existencia de un misterioso brote de neumonía. La hipótesis del origen natural, citada como la más probable por el equipo de expertos de la OMS, sostiene que el virus surgió en los murciélagos y luego pasó a los humanos, probablemente a través de una especie intermediaria. Esta teoría fue ampliamente aceptada al principio de la pandemia, pero con el paso del tiempo los científicos no han encontrado un virus ni en los murciélagos ni en otro animal que coincida con la firma genética del SARS-CoV-2. Pekín acusa a Washington de vender conspiraciones y politizar la pandemia. Decenas de miles de personas abandonaban este jueves la ciudad Goma, en el este de la República Democrática del Congo, después de que las autoridades ordenaran evacuarla por el riesgo de una nueva erupción del volcán Nyiragongo. Éxodo de congoleños de la ciudad de Goma. Las autoridades ordenaron el jueves la evacuación de una parte de esta localidad en el este de la República Democrática de Congo, debido al riesgo de erupción del volcán Nyiragongo. Las autoridades dijeron que había que evacuar, hablaron de los barrios que hay que evacuar. Yo vengo de Bujobu, ahora vamos a Biguegué para pasar a buscar a mi hermana y vamos a partir hacia Bukavu. El éxodo bloqueó la carretera al oeste de Goma, el principal punto de salida de la ciudad, provocando atascos que alcanzaron hasta 20 kilómetros. En pocas horas, el precio del combustible se triplicó, mientras en autos, camiones o a pie, miles intentaban alejarse de la ciudad, cargando lo que podían llevar de sus pertenencias. Lo esencial por ahora es poner a resguardo a la familia. Con el volcán no se sabe lo que puede pasar. Nos hablan también de una probabilidad de explosión de gas. Todas esas eventualidades, por ahora hay que escapar. En un mensaje a los medios locales, el gobernador militar de la provincia de Kivu Norte, el general Constant Ndima,
Indicó que los datos actuales de sismicidad y de la deformación del suelo indican la presencia de magma debajo de la zona urbana de Goma, con una extensión bajo el lago Kivu. Explicó que por eso no pueden descartar una erupción en tierra o debajo del lago, que podría producirse con poca o ninguna señal de aviso. La hipótesis más catastrófica, según los científicos, sería la llamada erupción límnica, también conocida como fenómeno del lago explosivo, en que los gases disueltos en las aguas profundas del lago se elevan, sobre todo el CO2, y asfixian a todos los seres vivos a su alrededor. El volcán Nyiragongo entró en erupción repentinamente el sábado, provocando un primer éxodo de residentes de Goma. Una treintena de personas han muerto desde la erupción. El ciclón Yas dejó a miles de indios sin hogar y al menos 4 muertos en el este de India, ya asolada por la epidemia de COVID-19 y así como otros 5 fallecidos, entre ellos 4 niños en el vecino Bangladesh. India y Bangladesh sufren por la tormenta Yas. Este ciclón de categoría 2, acompañado de inmensas olas, fuertes lluvias y ráfagas de más de 155 kilómetros por hora, tocó tierra en la madrugada del miércoles y luego se desplazó hacia el interior, convirtiéndose en una fuerte depresión. La ministra principal de Bengala Occidental dijo que más de 300.000 viviendas quedaron destruidas y que el nivel del mar y de los ríos ha empezado a subir hasta más de 3 o 4 metros por encima del nivel normal, rompiendo diques. Más de 1,5 millones de personas han sido evacuadas en este estado y en Odisha. Vino una tormenta enorme y con mucho viento, no pudimos quedarnos adentro. Muchos árboles fueron arrancados de raíz, los peces entraban a la casa con el agua, ni siquiera podíamos estar de pie. Arroz, cosechas, dinero, todo lo que había en casa se dañó. El Yas ha frustrado los esfuerzos locales para combatir el coronavirus en India, que está haciendo estragos en las comunidades urbanas y rurales. Hace menos de 2 semanas, el ciclón Taukte causó estragos en las costas occidentales del país, con al menos 155 víctimas mortales. 5 millones de habitantes de Melbourne, segunda ciudad australiana, fueron obligados este jueves a confinarse para contener un brote de coronavirus, una situación que ha provocado críticas contra el gobierno por la lentitud de la vacunación y los fallos en el sistema de cuarentenas. Confinamiento de emergencia en Melbourne. Los 5 millones de habitantes de la segunda ciudad de Australia deberán permanecer en casa por al menos 7 días para contener un brote de coronavirus. En total se han registrado 26 casos prácticamente de un día para otro vinculados a la variante descubierta en India. En el último día hemos visto más evidencia de que estamos lidiando con una cepa altamente infecciosa del virus, una variante de preocupación que se está ejecutando más rápido de lo que jamás hemos registrado. A primera hora de esta mañana hemos identificado más de 10.000 contagios primarios y secundarios que necesitarán entrar en cuarentena o someterse a un test de aislarse, y ese número seguirá creciendo y cambiando. Las escuelas, los bares y los restaurantes van a cerrar y todas las reuniones quedan prohibidas. Además, el uso de la mascarilla será obligatorio y los habitantes solo podrán salir de sus casas por razones de fuerza mayor, como por ejemplo recibir la vacuna contra el virus. Esta es la 4ª vez que Melbourne entra en confinamiento desde el inicio de la pandemia. ¿Con qué frecuencia el gobierno estatal va a esperar que las pequeñas empresas paguen por todo esto? No fue hace tanto que apagaron el interruptor en febrero, lo que fue absolutamente devastador para las pequeñas empresas en ese entonces. En los últimos meses, Australia ha tenido pocas medidas de contención debido a que logró contener la propagación del coronavirus, pero críticos señalan que la lentitud en la aplicación de vacunas dejó a la población expuesta a nuevos brotes. Hasta ahora se han administrado 3.700.000 dosis en una población de 25 millones de personas, pero solo una pequeña parte de los australianos están completamente inmunizados. Lejos de los números que se han dado en otros países, Australia ha registrado unos 30.000 contagios y menos de 1.000 muertes. Una aleta asoma en el infinito azul turquesa. Cuando se acerca a la lancha, el tiburón es atrapado. Será una captura breve. Pronto volverá a las aguas con un chip que le permitirá a la ciencia rastrear a una de las especies emblemáticas de las Islas Galápagos.
Un tiburón mordió el anzuelo. Tras varios intentos, biólogos y guardias del Parque Nacional Galápagos lograron atrapar a este escualo con un anzuelo limado para no lastimarlo. Pero la captura será breve. Tiene como objetivo medir al animal e insertarle un chip electrónico para rastrearlo. Este estudio nos va a permitir saber qué parte del año o en qué tanto tiempo se quedan en ciertas zonas. Si es periódicamente o para X temporada. El trabajo de seguimiento y marcado de especies busca realizar análisis y dotar a los animales de un código internacional único. Se trata de determinar la población, los hábitats, la alimentación y las rutas migratorias. Los biólogos estudian también a las tortugas marinas para marcarlas y registrarlas. Hay tortugas que hemos recapturado que son de otros países como México, como Costa Rica, Perú. Entonces, el ponerle esta marca, ponerle este código único, nos permite saber en qué sitios se van moviendo y cómo se están moviendo. Las Islas Galápagos, con aguas ricas en nutrientes gracias a la confluencia de 4 corrientes frías y calientes, albergan más de 2.900 especies marinas, un 25% de las cuales son endémicas. Y más que todo estamos haciendo lo ideal, que es el monitoreo, que es la información, levantando información necesaria para poder generar medidas de manejo y protección de estas especies. Las Galápagos, que llevan el nombre de las tortugas gigantes que las habitan, siguen siendo un laboratorio a cielo abierto, el mismo que aprovechó el naturalista inglés Charles Darwin para su teoría de la evolución. Tiburones, tortugas, leones marinos, corales, iguanas y muchas otras especies hacen de este archipiélago volcánico en el Pacífico un sitio excepcional, catalogado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Los amantes de la astronomía tuvieron su mirada pendiente del cielo en el Pacífico el pasado miércoles. Es para ver una excepcional superluna roja durante un espectacular eclipse lunar total. Un espectáculo poco común. Una superluna roja excepcional se dejó ver el miércoles en gran parte del Pacífico durante un eclipse lunar total. Fue el primero de este tipo de eclipse en 2 años y coincidió con el punto más cercano a la Tierra de la órbita lunar, lo que produjo un espectáculo que solo se da una vez por década. El evento ocurrió entre las 11:11 y las 11:25 GMT, cuando la luna se encontraba totalmente cubierta por la sombra solar. La luna, oscurecida y coloreada de rojo, ocurre cuando durante el eclipse la Tierra se interpone entre la luna y el sol, y hasta el satélite natural únicamente llegan rayos de luz que atravesaron tangencialmente la atmósfera terrestre. Este eclipse fue diferente además porque ocurrió durante una superluna, cuando el satélite se encuentra a 360.000 kilómetros de la Tierra, el punto más cercano de su órbita elíptica. En ese punto la luna puede verse 30% más luminosa y 14% más grande que cuando se encuentra más lejos. Quienes no pudieron disfrutar del espectáculo tendrán que esperar hasta 2033, cuando está previsto que se produzca la próxima superluna roja. Concluimos de esta manera esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que usted mañana sábado nos puede también ver a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho el buen chico! Hoy les presentamos Mae. En vez de entrar a definiciones muy librescas, creo que basta una pequeña comparación. Lo que en Argentina es el che, Che, boludo, ¿te acordás?